y saneamiento, inspecciones de seguridad en plantas y presas, estudios de análisis y causas de riesgos como inundaciones. Se ha dedicado en materia de protección ambiental, implementación de programas y planes de control ambiental operativo y administrativo. Asimismo, ha colaborado en campañas de protección ambiental y civil. De igual manera, se destacan sus participaciones, por ejemplo, en el Segundo Congreso Nacional AMICA 2015, en el Tercer Simposio Internacional de Nanotecnología y Calidad Ambiental, el Tercer Coloquio del Posgrado en Ciencias e Ingeniería, el Tercer Congreso Nacional AMICA, 12º Congreso Regional para Norteamérica y el Caribe de AIDS, Simposio Interamericano de AIDS Joven y Primer Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores en Evaluación y Tecnología Ambiental, EJITA. Ha participado en la Asociación Internacional del Agua, ha participado de igual forma con algunas publicaciones, destacándose, por ejemplo, el Journal de Protección Ambiental, la Revista Británica de Ciencia y Tecnología Aplicada. Actualmente, en la universidad nos imparte cursos de aprovechamientos hidráulicos, abastecimiento de agua potable, hidráulica de tuberías, laboratorio de hidráulica de tuberías, hidráulica de canales, infraestructura para el tratamiento de aguas y presas, desarrollo sustentable y demás materias de ingeniería civil y ambiental. Sea bienvenida, doctora Magdalena García Martínez, y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Antes de cederle completamente la palabra, les recuerdo a todos los que estamos sintonizando que dudas, preguntas, comentarios, los pueden dejar en el chat y al finalizar la presentación se le realizarán a la doctora. Sin más por el momento, doctora, procedo a concederle la palabra para dar inicio a este panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alexis, por esa presentación y gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. En efecto, bueno, les voy a presentar un tema que tiene que ver con los sistemas naturales de tratamiento. Entonces, para no detenernos más, voy a comenzar la presentación. Bien, los sistemas naturales de tratamiento como alternativa de recuperación en ríos, pues básicamente vamos a estar abordando dos tipos naturales de tratamiento, que son los humedales y las lagunas de estabilización. Me gustaría muchísimo comenzar esta presentación con una reflexión que hace uno de los autores de Los Límites de Crecimiento en 1972, Dennis Meadows. Él nos comentaba en el libro que se publicó en ese año, pues que seguía teniendo un crecimiento desmesurado de la población, pues pronto íbamos a acabar con los recursos. Estamos hablando que él pronosticaba un periodo de 100 años. Realmente creo que no vamos a cumplir estos 100 años y quizá pues estén agotando muchísimo antes. Mucha gente catalogó esta lectura como algo apocalíptico. Se decía que pues realmente estaban exagerando, para esta época pues era algo que no se concebía. Sin embargo, pues ellos, el grupo de colaboradores, se encargaron de demostrar a través de modelaciones que realmente pues esto era una teoría que podía probarse y en efecto pues lo vemos hasta nuestros días. Uno de esos recursos pues es primordial, es el agua. Muchas veces pensamos que tenemos una cantidad importante de agua. Decimos, pues 97.5% de la superficie terrestre está cubierta de agua, entonces probablemente no tengamos ningún problema. Pero hay que considerar que de este 97.5, 2.5% únicamente es agua dulce. Esto se encuentra repartido entre glaciares, acuíferos, ríos y arroyos. Considerando que finalmente de todo esto, solamente el 0.007% del agua está disponible para el consumo humano. Y en México, pues la situación no es mejor. Aquí estamos hablando que aproximadamente 9 o 10 millones de mexicanos no cuentan con servicios de agua potable. Y no es una cuestión que haya sucedido pues como de la noche a la mañana. Realmente la problemática empezó desde que existieron los acuíferos sobreexplotados. Acá les coloco un diagrama.
1975 teníamos una cantidad muy pequeña de acuíferos sobreexplotados. En 2015 esta cantidad se quintuplicó prácticamente o más, y también la población empezó a crecer de manera desmedida. Otro factor que contribuyó para que esta problemática pues siguiera creciendo son las nuevas tecnologías. Estamos hablando que antes teníamos un hogar consolidado, una familia convencional, formada por pues papá, mamá e hijos. De repente, con el paso del tiempo, pues empezamos a crear una nueva forma de vivir. De repente ya no queríamos vivir con ellos, de repente ya queríamos vivir solos, o no sé, con los amigos, etcétera. Y esto estaba ocasionando que estuviésemos demandando nuevos servicios, nuevos espacios, y que a su vez estuviésemos generando nuevos residuos tecnológicos, sobre todo en materia de celulares, en materia de tabletas, en materia de computadoras y todo este equipo electrónico que, a pesar de que ha sido muy regulado, pues realmente todavía no tenemos la conciencia de cómo disponer estos residuos. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Pues finalmente que estamos arrojando a nuestras aguas residuales una cantidad importante de metales. Otra problemática pues que contribuyó a esto son los contaminantes emergentes. Estos contaminantes que hasta hace algunos años nosotros no conocíamos, no identificábamos, y que pues el día de hoy son una realidad. Hablamos de pesticidas, plaguicidas, fármacos. De hecho, hay estudios que comprueban que en lo que es América Latina se encuentra en la presencia de naproxeno, ibuprofeno, todos estos fármacos de libre venta muy presentes dentro de las aguas residuales. Entonces, son sustancias que antes no se consideraban pues como un factor muy importante, muy cuantificable, pero que hoy en realidad pues es demasiado lo que se tiene. Surfactantes, que no es otra cosa más que estos detergentes como que nos prometen realizar una limpieza extrema de nuestros ropa, de nuestra casa, etcétera. Productos de higiene personal, antisépticos y drogas ilegales. Todos estos contaminantes pues han ido contribuyendo de una manera que están pues arrojando a nuestras aguas componentes que antes no se tenían. Y sobre todo, pues que no se encuentra regulado dentro de nuestro marco constitucional. Estamos hablando que tenemos normas que fueron diseñadas a partir de 1996, 97, 2002, 2003, 2007, pero que realmente no han sido renovadas. Se necesita un poquito aquí poner atención y regular este marco normativo para que tengamos presente cómo disponer todos estos contaminantes que antes no existían y que hoy sí existen. En esta parte les comienzo a hablar un poquito de los casos de estudio en los que he estado trabajando con un grupo de colaboradores. Uno es el caso Río Lerma. Como ustedes saben, este es un cuerpo de agua muy contaminado. De hecho, desde hace muchos años se consideró que era un cuerpo de agua muerto. Aquí el problema pues es muchísimo mayor, dado que los habitantes cercanos a esta zona no solamente perciben el olor que proviene de este cuerpo de agua, sino que además pues ellos cultivan, ellos pescan, y la gente no toma conciencia. Nos tocó en varios muestreos pues decirles a la gente que esto podría ocasionarles algún daño, y pues ellos dicen, es que hemos crecido toda la vida con esto, así nosotros nos alimentamos, así es como vivimos y no nos ha causado ningún malestar. Probablemente sí, probablemente es un efecto que tengan a largo plazo, pero pues sí es algo muy severo lo que se ve en esta zona. ¿Y qué pasa cuando tenemos un cuerpo de agua con estas características? No solamente lo vemos como un cuerpo de agua contaminado, sino que la gente también empieza a considerarlo como un tiradero. Entonces empiezan a arrojar pues depósitos de basura, se tienen pues varias enfermedades por contacto directo, infecciones, parasitosis, o bien mediante la ingestión de la carne o de las especies que estén pescando. Este es otro caso de estudio. Este es el caso Tarango. Esta es una barranca que se encuentra en la alcaldía Álvaro Obregón. Se dice que aquí en México tenemos alrededor de 100 barrancas.
Y bueno, dentro del inventario de barrancas realmente solamente se tienen contabilizadas 40. Esta barranca tiene una peculiaridad que es considerada área de valor ambiental. Esto quiere decir que fue dañada por efectos, por sustancias y por cuestiones del hombre y que debe de ser restaurada como una prioridad y sobre todo restaurada en el sentido de que no ocasione daños al ecosistema, es decir, que sea algo que permita que no se afecte la naturaleza de este sitio. En la parte que ustedes observan de color verde, la parte baja de esta barranca, es donde se tiene un cuerpo de agua, es un río, es una zona muy bonita. Se tiene un río y de hecho aquí, más adelante les paso las fotos, pero aquí vemos en varios puntos que hay zonas que están muy, muy contaminadas y hay zonas en donde el agua se empieza a ver pues clarificada. Es una zona de verdad pues que si se restaurara sería muy agradable al público. Sin embargo, pues aquí tenemos problemas también de asentamientos irregulares. La gente está pues demandando un servicio, pero se encuentran viviendo en un asentamiento irregular y entonces hasta la recogida de la basura pues resulta algo complicado porque son calles muy pequeñas, pendientes muy pronunciadas que dificultan toda esta labor. Vean, acá se tienen los aportes de aguas residuales que son estos como bracitos dentro de la barranca. Y estas son las fotografías que les comentaba. Es una zona pues realmente bonita, nada más que la basura y toda esta cantidad de contaminantes que se tienen son lo que ha dañado la imagen de la misma. Vemos que hay zonas en donde se tiene una lámina de agua poco profunda y hay otras donde pues sí, la lámina puede llegar a crecer hasta como los 20 centímetros, por ejemplo. En este punto, en esta imagen de la izquierda, donde se visualiza pues acá algunos colegas caminando, pues ahí es una descarga de las más importantes. De hecho, la conocen como cascada porque realmente es una descarga directa del agua residual y aquí pues resulta casi imposible estar mucho tiempo por el olor que se tiene en esta zona. Aquí se han hecho pues varios estudios, se han hecho modelaciones, se ha trabajado, bueno, ahorita lo que es la Secretaría de Medio Ambiente tiene un vínculo directo con la Universidad Autónoma Metropolitana, con un grupo de colaboradores y una servidora donde estamos pues tratando de darle solución a este problema. Principalmente el interés es que si se recupera una barranca como esta, pues estaríamos hablando de que sería un piloto para recuperar muchas de las barrancas existentes en la Ciudad de México. Se ha analizado también el comportamiento poblacional hasta 2070. Estos puntos verdes que ustedes identifican son los caudales de agua que se tienen y también el crecimiento poblacional. Este es otro caso de estudio que es el río Atoyac. Pues acá la situación no es menos problemática. También se considera un cuerpo de agua pues muerto en muchas de las zonas. Y más allá de este problema, tenemos la situación de que la gente que aquí pues vive cercano a esta zona tienen como actividad primordial la industria textilera. La industria textilera es una de las que más contaminan los cuerpos de agua debido a la presencia de este colorante, el índigo, que tiene pues severas afectaciones. De hecho, es muy difícil de erradicar en un cuerpo de agua como ustedes lo visualizan. Y más allá de eso, pues lo que comentábamos, la gente al ver que está dañado de por sí el cuerpo de agua, pues empiezan también con los aportes de basura. Miles de industrias continúan descargando varios contaminantes tóxicos al río. Los ciudadanos continúan tirando sus desechos. Falta una visión política. Esta es una parte importante porque muchas veces lo que es para un gobernador, un alcalde, una necesidad imperante, algo que es primordial, pues de repente pasa a cambio de administración y entonces ya no se le da mucha continuidad a todos estos procesos. Acá pues también estábamos colaborando muchísimo con el senador Joel Molina, en paz descanse, pero pues era una de las personas que más preocupado estaba por esta situación y se quería pues darle continuidad. Desafortunadamente todo esto de la pandemia pues nos ha imposibilitado en varios aspectos, pero pues de que hay planes para recuperar este cuerpo, sobre todo en las zonas que están menos contaminadas, existen. ¿Cuál es nuestro papel? Nuestro papel tanto como ingenieros civiles, ingenieros hidráulicos, ingenieros ambientales, es básicamente hacer una colaboración, hacer una
colaboración multidisciplinaria, donde podamos colaborar de una manera o de otra y en este sentido utilizar las herramientas que se tienen a nuestro favor, como puede ser softwares de modelación bidimensional como IBER, Telemac de unidimensional, hacer uso de los simuladores de flujos de agua, estudiar todos los elementos que nos da INEGI, que actualmente pues está muy bien, muy completo. Tenemos también el Servicio Geológico Mexicano, tenemos el apoyo de las cartas topográficas, sistemas de información geográfica y todo esto, toda esta labor pues nos permitiría identificar rápidamente cuáles serían las zonas más contaminadas y poder actuar en función de ello. El ejemplo que les comentaba pues era en Río Tarango, acá se hicieron varias modelaciones, se identificaron también dónde se podían hacer los muestreos, se ha estado trabajando activamente con la finalidad de ver cuáles serían las zonas que podrían ser más fáciles de darles una solución. El objetivo de todo esto o una propuesta que les presento es a través de los sistemas naturales. Los sistemas naturales de tratamiento pues no son algo nuevo. Vamos, que esto ha existido desde hace muchísimos años, pero que en la actualidad están tomando bastante auge, sobre todo en países como Canadá, Inglaterra, Alemania, ante la falta de sistemas que permitan aminorar costos. Consideremos que aquí en México pues se están usando muchísimo las plantas de tratamiento, pero muchas de ellas también están en completo estado obsoleto o bien pues les falta mantenimiento, diversas cuestiones. Se dice que aquí en México tenemos alrededor de 100 humedales que se encuentran funcionando y en operación y que son 100 y 100 prácticamente se encuentran funcionando correctamente. Esta es una ventaja importante porque son sistemas que son agradables a la vista, nos traen bajos costos de energía, bajos costos de inversión, bajos costos de mantenimiento. Pueden ser sistemas naturales o bien sistemas artificiales. Sobre todo también en cuestiones de operación, pues no necesitamos un personal altamente calificado, sino más bien podríamos con una sencilla capacitación pues recomendar a alguien para esta labor. No, no es gran ciencia. De hecho, para un humedal, por ejemplo, una persona que se encargue de podar las especies, de pronto sería todo el mantenimiento que se requiere. Y los humedales, pues a lo mejor para muchos de ustedes es un concepto ya conocido. Son estas, de acuerdo al convenio de Ramsar, son aquellas tierras o áreas donde la saturación de agua dulce, salubre o salada, ya sea de origen superficial o subterráneo, pues definen la naturaleza del suelo, la fauna y la flora, que por lo regular están adaptados a tales condiciones. Esta es una definición del convenio y sobre todo entender que cuando hacemos la traducción de humedal al inglés, entendemos que es wetland. Se traduce como un manglar, un pantano. Nosotros lo vamos a enfocar como más bien un humedal artificial que podemos nosotros construir imitando las condiciones naturales que se tienen. Aquí en México sería una ventaja muy importante porque tenemos un clima pues bastante favorable, tenemos una biodiversidad de especies, tenemos zonas donde se necesita realmente estos sistemas, una temperatura óptima, entonces tenemos varios factores a favor que nos permitirían pues diseñar estos humedales. Ya lo comentábamos, pueden ser ríos, manglares o lagos. Acá pues la apuesta de este sistema natural de tratamiento es construir un humedal de tipo artificial, ya sea de flujo superficial o bien flujo subsuperficial, cuya diferencia radica nada más en donde se encuentra la lámina de agua, es decir, si las raíces de pronto están inmersas dentro de la lámina de agua o bien si se encuentran sobre la lámina de agua. Otro sistema natural de tratamiento que también pues ya tiene muchísimo tiempo que se ha conocido son las lagunas de estabilización. Estas pues no son nuevas, se descubrieron, se dice por ahí de 1920 en Texas y fue como un accidente. Probablemente su uso data de muchísimos años atrás, pero fue en esta fecha que empezaron a identificar que pues si la gente dejaba de repente una cantidad importante de agua en un estanque, pues empezaba más bien a clarificarse al paso de los días. No se tenían malos olores, no se tenía presencia de mosquitos, entonces ya fue más bien cuando se le puso atención a este concepto y se empezaron a estudiar.
Tenemos lagunas de estabilización de tipo aerobias, anaerobias, facultativas, lagunas de maduración, que básicamente la diferencia entre todas estas pues radica en la profundidad de las mismas y los fenómenos que ahí se susciten. Este es un sistema que actúa como un auxiliar, es decir, puede actuar muy bien en conjunto con un humedal o bien actuar en conjunto con otra laguna. Es un tren de tratamiento que obviamente requiere un pretratamiento y cuya finalidad pues consiste en eliminar los organismos patógenos, eliminar coliformes fecales y algunos otros contaminantes importantes que no se hayan erradicado en la primera etapa. Otra ventaja muy importante es que también nos permite clarificar el efluente. A veces pues pasa que en los trenes de tratamiento decimos, pues ya tenemos un efluente, ya está bien, pero de repente no tiene esta clarificación que nosotros consideramos que es de una calidad limpia, y entonces decimos, no, todavía está sucio. Entonces, la laguna de estabilización nos permite cumplir también con este objetivo. Este es el caso de estudio en donde nosotros, un grupo de colaboradores, la doctora Isela Barceló, el doctor Osornio Bertet y una servidora hemos estado trabajando. Es el caso del agua Azcapotzalco, en donde se cuenta con un sistema natural de tratamiento. Aquí es todo un pretratamiento donde el agua entra a las rejillas para, pues en este caso, retirar la materia orgánica de gran tamaño, pasa a un tanque de regulación, pasa a 2 fosas sépticas, posteriormente a un vertedero triangular, luego a un humedal, donde vamos a eliminar materia orgánica, nutrientes, oligoelementos, patógenos y otros contaminantes en las aguas residuales. De nueva cuenta pasa a un vertedero y finalmente pasa a una laguna de maduración. Fue un caso de estudio pues bastante interesante, sobre todo porque pretendíamos hacerlo a escala y sobre todo para aplicarlo en zonas rurales a modo de un piloto, ¿no? El decirles a escala pues realmente no es algo tan certero, puesto que no era tan pequeño. Eran realmente 400 metros cuadrados de los que se dispone dentro de la universidad. Se está tratando el agua residual de la propia universidad, que son aproximadamente 0.1 litros por segundo, y pues se han hecho varios estudios conforme a esta configuración. Aquí ya se los muestro, esta es la vista pues real. En una primera instancia vemos el humedal, donde tenemos sembrado Pragmitis australis y Tifa latifolia. Pragmitis australis y Tifa latifolia, que no es más que carrizo y tule, son especies hidrófitas que nos van a permitir remover los metales pesados. Estas especies se dice que son como las especies más nobles porque pues, van a remover muchísimo y sobre todo tienen una ventaja importante, que es que aquí en México las encontramos prácticamente pues, de una forma muy sencilla. Y sobre todo que si nosotros le damos un tratamiento una vez que la planta se seque y sea desechada, pues entonces podemos ocuparla como para la elaboración de artesanías, estos costales que se tienen también, o sopladores que conocemos. Esto en la primera parte. En la segunda imagen que ustedes ven al fondo es donde tenemos una laguna. Este caso es el de una laguna de maduración. Se encuentra dividido en 7 canales con 6 mamparas. Las mamparas fueron construidas a partir de bloc poroso ligero porque pensamos que este bloc pues, es económico, evidentemente es ligero y sobre todo nos permite fijar la película bacteriana a las paredes del mismo y esto pues genera un mayor efecto en las algas que se tengan dentro de esta laguna. Bueno, vemos en el humedal también que tenemos un sustrato que es el tezontle. En los humedales, dentro de la literatura se utilizan este tipo de piedras o de materiales de sustrato porque son de los más útiles. En el caso del tezontle, se habla que tiene un área superficial importante. Se hizo un acomodo de las piezas desde el diámetro de partícula más grande hasta el diámetro de partícula más fino que se encuentra ubicado en la cama superior. ¿Qué más? Bueno, colocamos pozos de muestreo y estuvimos monitoreando el comportamiento del lago a lo largo de las épocas de estiaje, las épocas de lluvia. Estuvimos analizando pues varios factores químicos, varios parámetros y pues el resultado que obtuvimos fue bastante favorable porque vimos que estábamos cumpliendo con la NOM 003 y que esto ya nos permitía pues poder utilizar este caudal para las áreas verdes de la propia universidad
o bien se tenían planes para utilizarlo como para una cisterna, que de repente en la universidad nos falla muchísimo el agua, entonces poderlo canalizar a las instalaciones de nueva cuenta de la propia universidad. Esto es lo que les comentaba. En el primer canal y medio, pues se sembró Phragmites australis, en el otro Tifa latifolia. Estas secciones curvas que ustedes ven, pues son una especie de invención que se tuvo. De hecho, se cuenta con una patente por parte de la universidad. Son curvas peraltadas que nos van a permitir evitar las zonas muertas dentro de un sistema como esto. Esto fue aplicado tanto al humedal como a la laguna. Es muy útil porque estuvimos analizando en un prototipo, ahí sí a escala, con material de acrílico. Estuvimos colocando lo que es el colorante de azul de metileno para ver cómo era el comportamiento del flujo a lo largo de esta sección. Entonces nos dimos cuenta que realmente pues sí había mucho que se perdía dentro de estas zonas angulares y es por eso que se optó por este diseño curvo peraltado. Estos son algunos de los resultados, tanto de la demanda de QO como de la demanda de BO, pues obtuvo una eficiencia de remoción de la materia orgánica que fue más o menos como del 82%. También pues se hicieron modelaciones a partir del software de IBER, era lo que les comentaba, pues a partir de una modelación podemos identificar cuáles son las zonas de repente donde tengamos pues más materia orgánica, en este caso el sólido. Y bueno, también analizamos a partir del modelo mexicano de Conagua 18 parámetros importantes, donde evaluamos que la calidad del agua pasaba de un criterio contaminado hasta un criterio aceptable. Esto es, que ya podía ser utilizado para cultivos restringidos y no restringidos. Una vez planteándoles dicho escenario, pues es una idea que se tiene para poder utilizarlo, ya sea pues en la barranca de Tarango, o bien en zonas del río Atoyac, o bien en zonas particulares de la cuenca del Lerma. Y obviamente pues no va acompañado pues de una manera independiente, sino más bien va acompañado de diversas cuestiones como tratar de educar a la ciudadanía en el ahorro del agua, en la gestión adecuada de la misma, también tener pues un control adecuado de la población, tratar el agua para convertirla en este caso en que sea apta para el riego, alertar a la población sobre las consecuencias de una crisis del agua, captación. Alguna vez pues se escuchaba muchísimo que todas las instalaciones, todas las infraestructuras habitacionales y de esparcimiento debían de contar con un sistema de captación de agua pluvial. Colaborar acá, pues básicamente es mantenernos a la vanguardia en cuanto a los nuevos sistemas naturales de tratamiento, mejorarlos, hacerlos más eficientes y sobre todo realizar toda esta colaboración multidisciplinaria donde, como les comento, no es una labor tanto de un hidráulico, de un civil o de un ambiental o de un químico, sino más bien es una labor multidisciplinaria la que tenemos que llevar a cabo. Y esta pues será una de las posibles soluciones. Como ven ustedes en las imágenes, esto es algo que se está haciendo muchísimo en Japón y se trata básicamente de emular un humedal, pero pues a pequeña escala donde tengamos especies hidrófitas que puedan tratar el cauce, en este caso la materia orgánica, los contaminantes presentes dentro del río. Esto se conoce como fitodepuración mediante humedales artificiales. Y sobre todo una cuestión muy importante, no solamente pues nos vamos a casar con especies como son la tifa o el carrizo, sino que también se puedan utilizar lo que son especies de ornato con la finalidad de que pues el sitio sea muchísimo más agradable a la vista y que a lo mejor pues no se hace un tratamiento tan riguroso como con el carrizo, pero a lo mejor pudiesen ser parte de un tratamiento secundario o bien auxiliar. Uh-huh. La ventaja es que son sistemas muy baratos desde la inversión inicial y también son muy baratos durante el mantenimiento. Estamos hablando que en el caso del humedal, pues solamente 2 personas nos hacíamos cargo de esta área, ya les comentaba 400 metros cuadrados, y el mantenimiento consistía solamente en realizar la poda de las especies. Un mantenimiento mayor pues requeriría otras cuestiones, pero esto pues, era muy sencillo de realizar. Aquí les muestro algunas de las imágenes que se podrían llevar a cabo. De hecho, se estaba trabajando también con el arquitecto Jiménez Campos de esto dentro de la zona de Río Lerma,
porque también estaba muy interesado en recuperar esta parte, y se pretendía trabajar en una zona donde el agua pues no tuviese una lámina tan profunda ni tampoco fuese tan ancho nuestro cauce. Estamos hablando que pudiésemos anclar este tipo de mini humedales a las orillas del río y donde pudiésemos monitorearlo de manera más fácil. Obviamente, pues en las zonas iniciales y desde aquí tenerles un tratamiento para que a lo largo del cauce, a lo largo del río, pues no se fuese contaminando más. Bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo su atención. Les dejo mi correo y pues estoy a las órdenes para cualquier duda o comentario. Ok. Ok, doctora. Bueno, no logro ver aquí si hay alguna pregunta en el chat. Si alguien gusta levantar la mano, escribirnos algo, los puedo leer. Ok. Bueno, yo sí tengo una pregunta, doctora. Sí, Bueno, Julián Chavarri, perdón, antes, Julián Chavarría alzó la mano. me parece, Alexis, perdón que te interrumpa, me parece que están dentro de la sección de preguntas y respuestas, esto del Sí, QIA, donde están todas las preguntas. Creo que no están lo que pasa, canalizándolas al chat. ajá, lo que pasa es que ya no aparece esta sección de preguntas y respuestas. Entonces, por esa razón. Ok. Pero, a ver, el chat está. Sí, en el chat, Jonathan Fletes. Ok. Ok. A ver, leo la duda. Jonathan Fletes dice, buenas noches, felicidades y muchas gracias a la profesora. Una duda sobre los principales obstáculos económicos y políticos para la implementación de estos sistemas en programas de restauración ecológica en sitios altamente contaminados y de gran valor ecológico en concreto, cómo impulsar su implementación a nivel político administrativo. Ok, muchísimas gracias por la pregunta, Jonathan. En efecto, bueno, como comentábamos, una de las principales pues, cuestiones que tenemos aquí para no llevar a cabo todos estos sistemas son las cuestiones jurídicas. Estamos hablando que lo que realmente les comentaba, ¿no? Lo que puede ser una necesidad o una necesidad imperante para un gobierno, de repente, pues para otro es donde nos encontramos con pared. Hablábamos alguna ocasión con el senador, que en paz descanse, sobre hacer desde el inicio pues una renovación en materia legislativa. De hecho, hay gente que está muy abierta a este campo de decir, pues hay que renovar en cuestión de leyes, en cuestión, ustedes indíquenos, porque nosotros realmente no somos los expertos en materia, más que en materia legal, pero no somos expertos en materia ambiental, entonces aquí sí era como colaborar con esta parte para indicar realmente qué era lo que nosotros necesitábamos, pues como ambientales, como hidráulicos, para mejorar todo esto. ¿Cómo impulsar su implementación a nivel político-administrativo? Yo creo que podría ser a partir de hacer toda esta especie de eventos, cuestiones multidisciplinarias que nos permitieran llegar hasta esas escalas y poder vender un buen producto. En este caso, poder convencerlos de que esta es una alternativa mucho más económica incluso para ellos, porque estamos hablando que no hay costos energéticos, no hay tantos costos de operación, entonces sería más bien hacer un vínculo entre todos los actores de la sociedad para poder llegar a estas instancias y poder vender una idea como esta. Okay, gracias doctora por la respuesta. A ver, tengo aquí otra en la sección de preguntas y respuestas. Pregunta Luis Osornio. ¿Cuáles son los parámetros fisicoquímicos que recomendaría usted para el análisis de un agua en un río y monitoreo de un humedal o laguna?
Ok, bueno, dentro de los parámetros fisicoquímicos, los más importantes, pues sería evidentemente medir el oxígeno disuelto, la DBO, la DQO, también considerar cómo es la temperatura en este sitio, sobre todo los índices de pH. Actualmente me encuentro trabajando con uno de los chicos de la UAM Azcapotzalco, donde estamos realizando un análisis básicamente para comparar las condiciones climáticas a lo largo de la República. Entonces estamos tratando aquí de hacer un ejemplo, por ejemplo, una escala piloto, donde pudiéramos considerar que con las condiciones climáticas, no sé, de Guerrero, podríamos también implementar este sistema, no solamente en Guerrero, sino también en alguna zona que pudiese cumplir con este clima. Es decir, poder regionalizar todo el territorio mexicano en función de esta variable y con esto pues pudiésemos medir de manera más adecuada y encontrar pues un modelo adecuado a las características de nuestra zona. Me quedaría con oxígeno disuelto, DBO, DQO, temperatura y pH. Ok, muy bien. Muchas gracias, doctora. Eh, Gracias a ti. una pregunta aquí interesante también de Denise. Dice, Ujú. buenas noches. ¿Se puede hacer un sistema similar a pequeña escala como para una casa? Sí, evidentemente en una casa podemos trabajarlo a microescala. De hecho, es una de las interrogantes que también se hace muchísimo. En una casa podemos disponer solamente de los residuos que nosotros generamos. Ahí estamos hablando que no hay residuos de tipo industrial, sino solamente residuos de aguas domésticas. Entonces, el tratamiento pues es más noble. De repente, pues no hablaríamos de un humedal y una laguna, sino con un simple humedal, pues podríamos obtener ya una calidad de agua pues óptima, pues no sé, para las zonas verdes de repente, o bien incluso para barrer o lavar el patio. De hecho, también dentro de la industria, ahora me voy del lado de la industria también es un modelo que se está buscando mucho porque pues dentro de las industrias ustedes saben que se tiene por reglamento el disponer de un área determinada verde. Entonces ellos a veces dicen, pues tenemos nuestra planta de tratamiento, pero realmente si consideráramos el uso de un humedal, pues no solamente tendríamos un tratamiento adecuado para el agua residual generada dentro de la industria, sino también estaríamos pues dándole un aspecto más agradable, más sustentable a este sitio. Cierto. Muy bien. Sí, surge aquí la duda de Telma. Dice, ¿cómo hacer sistemas de tratamientos naturales para ríos entubados como los de la Ciudad de México? Ya, para ríos entubados, en concreto, pues creo que sería un poquito más difíciles de realizar porque una de las condicionantes principales, pues acá son los factores climáticos. Necesitamos trabajar principalmente con la luz solar, la radiación, entonces sería un poquito complicado realizarlo en estas zonas. Ok, este, una última pregunta aquí de una compañera que nos dice, en cuanto a las plantas que se pueden utilizar para esto, ¿qué parámetros son los que tendríamos que tomar en cuenta para la elección del tipo de planta a emplear? Ok, esa es una muy buena pregunta. Bueno, primero considerar que deben de ser especies hidrófitas que tengan la capacidad de ser fitodepuradoras. Dentro de esta gama pues encontramos, ya lo decíamos, tifa, carrizo, pueden ser plantas de ornato como puede ser también ave del paraíso incluso. Y una de las condicionantes es hacer una evaluación, un estudio de la tasa de crecimiento de la raíz, ver realmente si va a cumplir con su objetivo y sobre todo el tratamiento o la profundidad que le podemos dar a nuestro humedal, dependiendo de la raíz, que tanto puede llegar a crecer y sobre todo con esto evitar fenómenos de colmatación. Entonces, ahí solamente estar checando qué mantenimiento se le debe dar a la planta, que sea una planta que tenga pues un trato noble, que en este caso pueda aprovechar la luz solar y sobre todo que tenga una amplia raíz que va a ser la que nos va a realizar este proceso de depuración. Ok, muy bien. Pues creo que ya no tenemos muchos agradecimientos por parte de los espectadores. Muchas gracias, profesora. Muchas felicidades.
Gracias a ti. Excelente presentación, doctora. Ok, ok, pues bueno, creo que ya serían todos. Bueno, una última preguntita, doctora, por favor. Aquí Sí, el claro. compañero Marvin dice, buenas noches. ¿Cuál es la relación del número cuál es la relación del número de parcelas de plantas con la cantidad de río contaminado que se desea limpiar aproximadamente? Ok, gracias Marvin por la pregunta. Aquí hay que considerar, en efecto, en el río Lerma o en el río Tarango o bien en el río Atoyac, hay que analizar el ancho del río, ver en qué zona se va a colocar y en este sentido hacer estudios de costos para ver cuál va a ser, en este caso, la parcela donde vamos a colocar las especies. Estaríamos hablando, por ejemplo, en el caso del humedal donde se tienen 96 metros cuadrados, se sembraron aproximadamente unas 80 especies, si no me equivoco, aproximadamente de carrizo y de tifa latifolia. Entonces ahí más o menos nos damos una idea y que entre especie y especie tenemos una distancia aproximada como de 80 centímetros, 80 a 1 metro, que pues es la distancia que nos va a permitir que una persona pase y realice la poda. Entonces esto nos permitiría ya como hacer un cálculo para llevarlo a esas zonas, es decir, pues si en 96 metros cuadrados aproximadamente con 80 especies pudimos realizar el tratamiento de 0.1 litros por segundo, pues de pronto cuáles serían las condiciones que se tendrían en el río, sobre todo por la profundidad, sobre todo por el ancho que se tenga en este sentido. Ok, Ok. sí, Alguien por ahí me preguntaba una cuestión muy interesante. Déjame que la pueda contestar, Alexis, por favor. por favor. Ellos Doctora. me comentaban, porque tengo chicos del Instituto Superior Rosario Castellanos, me parece, y ellos me están comentando si en cualquier otra universidad también se podía implementar un sistema como estos. Yo creo que esta es una alternativa muy viable, no solo para una casa habitación, no solo para una zona de industria, sino también para las escuelas, que es donde tenemos un área mayor donde podemos pues disponer de un pequeño espacio para realizar este tratamiento. Sobre todo que no se da muchísimo que aquí en la Ciudad de México falle el agua y pues como lo comentábamos podemos utilizarla para la propia universidad en cuestión de sequía, por ejemplo. Entonces sería muy viable poder adoptarla en cualquier institución. Ok, sí. ¿Alguna otra duda? Me parece que ya no. Eh, bueno, yo tenía una duda, pero ya la contestaron. Entonces ya también por mi parte, pues no me queda más que agradecerle su tiempo, doctora, y podernos enseñar este tema, ¿no? Agradezco mucho su tiempo, que haya estado con nosotros y también agradezco a todos los demás espectadores. Eh, mm, No, al bueno, contrario, Alexis, les agradezco muchísimo y valoro muchísimo el que se hagan este tipo de eventos, sobre todo en esta época de la pandemia, donde necesitamos pues seguir teniendo conocimiento. Entonces, más bien les agradezco a ustedes la invitación y a todos los que estuvieron aquí. Muchísimas gracias. ok, doctora, pues bueno, para finalizar, nuevamente, gracias por acompañarnos y por responder estas preguntas. Hay muchas preguntas que a lo mejor se quedaron pendientes. Este, pero bueno, pues de antemano agradecemos. Agradezco también al 34º Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Hidráulica y al capítulo estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco ante esta misma asociación para hacer posible este webinar y que el conocimiento fluya como el agua. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Hasta luego.